Listo. Bien, muy buenos días, queridos estudiantes de quinto año de secundaria, sección B. Para mí es un gusto, un honor llegar a ustedes a través de este medio, ¿sí? Asimismo, también darle gracias a los estudiantes que tienen la cámara prendida, ya que a través de ello podemos interactuar, vernos y ver quién está atento y quién no. Aquellos que automáticamente optan por, ya compartir pantalla, sí, hay que apagar la cámara, les digo, los estoy visualizando. Gracias, Loya, por la cámara prendida, Jorge Angulo, Jenny Merino, Nicole Peralta. Y aquellos también que tienen complicación, pero están atentos y están escuchando, también los felicito, ¿sí? Los felicito. Vamos acá. Vamos a hablar algo bien concreto. La semana pasada nosotros hemos hablado de la reforma, ¿cierto? Ahora se viene la contrarreforma. Entendamos a este punto de la historia, ¿no? Que marca el inicio de la edad moderna también, uno de los eventos para mí emocionantes, porque vamos a ver a la iglesia católica, apostólica, romana, de aquel entonces, no la de nuestros tiempos, siempre haciendo esa aclaración, no decir como el otro quinto, ¿no? Que explicaba y me decían, profesor, ¿usted está hablando de la iglesia católica actual? No, no, no. Esa es la historia y es el pasado. Recuerden ustedes, aplicamos historia, recordamos el pasado, comprendemos el presente y nos proyectamos al futuro, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la iglesia católica de ese tiempo, de la estructura de los obispos, de los papas de ese tiempo. Entonces, por lo tanto, ¿no? Vamos a hablar acerca de la contrarreforma. Ustedes se acordarán, ¿no? Dentro de este tema, que es para estudiantes de quinto año y secundaria, y les habla el profesor Jesús Narro Vázquez, ¿no? Profesor encargado de Historia Universal de la modesta Casa de Estudios de Ulises. Antes de poder entrar en materia, refrescamos un poco la mente, pues. Vamos a ver qué cosa es la reforma, ¿cierto? Así como algunos catalogan al movimiento de la reforma A, como algo revolucionario que prácticamente condiciona la unidad cristiana, católica de aquel entonces de esta parte de Occidente. Sí, eso es lo que logra la reforma. Gracias primero a uno de esos precursores, ¿no? Un humanista que va a ser Martín Lutero. Martín Lutero empieza a realizar sus acciones en Alemania, en esta iglesia de Wittenberg, donde prácticamente empieza ese largo camino, ese largo proceso, ¿no? Que va a terminar, va a dar como resultado que surjan nuevas, ¿no? Nuevas concepciones cristianas, o sea, nuevas iglesias. Que surjan, así como surgen nuevas iglesias, surgen los apelativos, los nombres llamados los protestantes, los reformistas protestantes, ¿no? Señalados a dedo, contados, porque vemos a tres, ¿no? Como a Enrique VIII, Juan Calvino y lo que es Martín Lutero. ¿A raíz de qué estos señores, ¿no? O estos humanistas, ¿no? O estos reformistas protestantes le dicen un alto hasta aquí a la Iglesia Católica? Iglesia Católica que en el tiempo, la Edad Media, y en este tiempo, no estamos muy lejos, siglo XVI, la Iglesia Católica tiene el dominio y el monopolio educativo, ¿no? Las iglesias tienen las primeras bibliotecas, ¿no? Tienen la fuerte y la pregunta de toda razón. La iglesia estaba centrada. Pero el siglo XVI y el inicio de la Edad Moderna va a traer consigo el descubrimiento de muchos errores y el despertar de los seres humanos. El despertar, digo, en el sentido, apreciación personal, ojo, ¿no? Apreciación personal. Digo el despertar en el sentido de que van a ver su entorno y si toda concepción divina estaba en una respuesta en una determinada hora o había solamente cierta persona, las personas van a empezar a formular hipótesis. Y las hipótesis necesitan ser respondidas, planteadas y respondidas, y a su vez el ser humano va a buscar la respuesta ya no en el esquema que tiene, sino va a buscar el esquema en la fuente de información. Y lo vivencial, usted dirá lo vivencial, profesor, va a ser puro y verdaderamente va a ser la vía en la cual se encuentra la respuesta de las cosas. Profesor, ¿cómo hacemos nuestra clase Zoom vivencial? Claro, la hacemos vivencial cuando tú prendes tu cámara, cuando tú preguntas, cuando tú interactúas, cuando te dices un momentito, profesor, cuando tú te sonríes, cuando tú estás atento, y lo hacemos vivencial. ¿Por qué? Porque te estás sumando a esta didáctica, a esta modalidad de enseñanza.
¿cierto? Entonces, ahí lo hacemos vivencial, profesor, pero no estamos enlazados, pues yo estiro mis manos, veo el monitor, pero ustedes también, pero ustedes están atentos, están escuchando, ¿cierto? Entonces, en medida de otras cosas, esto se hace vivencial y se hace trascendental, ¿no? Hay que vivirlo apasionadamente, todo lo que hagamos, todo lo que involucre a ustedes, que ya están en quinto, que están a un paso de terminar su secundaria. Y digo un paso porque solamente falta un trimestre, miren. Pues. Entonces, con mucha más razón, cada una de sus clases tienen que hacerlas vivenciales, pues, trascendentales para ustedes, que recuerden, claro, soy la generación tal como se dice, del momento, del tiempo. Una pandemia nos condicionó, pero está en mí hacer que esto sea vivencial, que el profesor me recuerde por mis actos. Por eso yo dejo huella, y la huella que deje tiene que ser trascendental, ¿no? Y eso va a ser muy importante y depende de cada uno de ustedes y sobre todo de la promoción. Vamos acá, muchachos. Lo que hicieron estos reformistas protestantes fue trascendental. Miren, ve. La Iglesia Católica presentaba un comportamiento entre lujos, exageraciones, ¿no? Escasa formación, se había apartado de los criterios religiosos, se estaba encargando de otras cosas mundanas, mas no dentro de lo cristiano, ¿no? A eso se suma lo último, lo que da la última estocada, como se dice. La acción de la iglesia que da la última estocada va a ser la venta de las indulgencias. Esto desata una serie de protestas. Ahí surgen los protestantes, pues. Ahí se da la situación. Cada uno con sus intereses. Martín Lutero con las acciones de la iglesia. Juan Calvino, del mismo modo, en su territorio, Suecia, Holanda, si no me equivoco, ¿no? Hungría, creo, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y Enrique VIII hace lo mismo, pues, pero Enrique VIII tenía sus propias condiciones, sus propios beneficios, en querer separarse, formar un nuevo matrimonio, toda una situación, ¿se dan cuenta? Entonces, ante esa situación, ¿qué piden los protestantes? Que la iglesia tenga una reforma, ¿cierto? La iglesia tiene un cisma, una fractura, y busca pues su reforma. Y busca su reforma, preocupado ante tantos escritos, ante tantos reclamos por parte de Martín Lutero, ¿no? El Papa del momento, ¿cómo se llamaba el Papa? ¿Quién me puede apoyar ahí? León, León, Dígame, yo dije profe. León en el otro quinto y se pusieron rojo, no sé por qué. Dígame, profe, dígame. No, León, León, que el Papa se llamaba León. Dice León. Está bien, pero está atento, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dije León y dígame, profesor, León, ¿me está llamando? ¿León qué? Vamos, tiene un numerito, yo sé que se acuerdan. En romano. Vamos, vamos, yo sé que sí, vamos. Yo confío en usted. León, Loyan, Loyan. Yo le digo a Loya, le doy la pista, ¿no? Le doy la Profe, pista y Loya profe, me hace así. profe León 13. León 13, ¿seguro? Sí. ¿Quién dice lo contrario? León décimo. ¿Listo? Por ahí ya está el debate. ¿Décimo o 13? Yo tengo ya mi balance inclinada, pero quiero a ver, alguien, un tercero que me diga, profesor, si no me equivoco, el que opinó fue Eric. Marcelo. ¿Quién? Perdón. Marcelo. Marcelo, ahí está Marcelo, muy bien. En el chat. Ah, verdad, me había olvidado. León, León 11, me dice Jesús Gil. Dayana Flores, León primero. Vamos por ahí. ¿Cuántos puntos son, profe? 5. Merino, 13, me quedo con 13. León 13. Ya listo, León 13. León décimo, León primero. ¿Cuál Merino? Ah, no han visto el videíto, ¿no?
¿No han visto el videíto? ¿Qué pasó? ¿No han visto el videíto? A ver, vamos a preguntar, vamos a hacer una pausa. ¿Vieron el enlace o no vieron el enlace? Claro, ve, profe. Yo sé, a ver, no, nada que claro que profe, vamos con cordura, hablemos con propiedad. Sí, profesor, ya. ¿Vieron el enlace, cierto? Al empezar, Jamie Pessoa me dice, no vi, profesor. Ya, honesto, ya, vamos. ¿No vieron el enlace? Ya, Jamie no vio. ¿Quién más no vio el enlace? ¿Quién más no vio el enlace? Yo, profe, Ya, yo, profe. miren, vamos a hacer algo bien práctico. El punto se lo vamos a dar, el punto se lo vamos a dar, miren, el punto se lo vamos a dar a Marcelo, ¿ya? Marcelo, me hace acordar, hijo, campeón, para no dilatar el tiempo, vamos a dilatar el tiempo, hijo, tenemos que avanzar. El punto se lo vamos a dar a Marcelo, ¿no? Ya que tiene la respuesta correcta, de un décimo, ¿no? De un 10, para que sea más práctico, ¿vale? Quise darles puntos, León, de verdad que sí, pero ya usted lo tiene marcado ahí. Vamos acá. Entonces, analiza la situación de todas estas reformas protestantes que condicionan a la iglesia, causa un cisma, y la iglesia empieza a plantear su propuesta. Ah, ya, tenemos una reforma protestante. No quieren que adoremos imágenes. La fuente de toda fe es la Biblia. No, 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 lo que yo interpreto. Lo que la Biblia dice lo puede leer Juan, Sutano, Mengano y tiene que interpretarlo, saber interpretarlo. No, no, lo único que puede interpretar la Biblia es el Papa, el párroco. Esta situación se hizo cada vez más preocupante para la Iglesia Católica. Los protestantes se estaban, como se dice, posicionando bien en este aspecto de la reforma. Así va a darse los primeros, se va a solidificar y se dan los primeros pasos de los reformantes, tanto de los reformistas como luteriano, Juan Calvino y el anglicanismo. Se cimentan estas ideas religiosas, ¿no? Planteadas por los tres, y aquí se inicia toda la situación. Se inicia una reforma. ¿Qué pide Martín Lutero? Que la iglesia tenga una reforma. Ah, muy bien, entonces la iglesia va a decir, bueno, a toda esta situación vamos a darle un acuerdo de paz. Se da un acuerdo de paz, firman, interviene Carlos V, su hermano, arreglan toda la situación. Muy bien, llega. La iglesia tiene lo suyo y los protestantes lo suyo. Muy bien, se da fe a cada una de estas iglesias. Ah, muy bien. Ah, muy bien. La situación ya está marcada. El Papa León X marca este hecho importante de mandar a predicar las indulgencias, ¿no? Martín Lutero protesta, ¿no? Ante la necesidad de querer construir la Basílica de San Pedro, pero ya se había firmado, pues, una situación de paz, profesor, más adelante, después de haber mandado las indulgencias y de tanto proceso complicado que tuvo la Iglesia Católica. Se le da, pues, el consentimiento, ¿no? Más adelante, de poder llegar a un acuerdo entre la iglesia, la liga, ¿no? Los protestantes, ¿no? Llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo lo logran obtener, siglo XVI, ¿no? Ah, muy bien. Pero la iglesia va a responder a estas acciones, porque los protestantes dicen, queremos una reforma de la iglesia. Ah, muy bien. ¿Quieren una reforma de la iglesia? El protestante Martín Lutero quiere justificar sus acciones, ¿no? En este caso, justificar por la fe, el sacerdocio universal, la negación del dogma católico, que la Biblia es el único texto sagrado, ojo, ¿no? Que se reduzcan los sacramentos, que no se adore imágenes, ¿no? Cada uno por su lado empieza a sumar sus aportes a que la Iglesia Católica haga una reforma. Ahí lo tenemos a Juan Calvino también, ¿no? Ojo, que también enmarca su punto de vista dentro de su reforma. El hombre no posee la autonomía para alcanzar su salvación, y el único medio es la fuente de vida, o la fuente de fe, que es la palabra de Dios en este caso. Juan Calvino, lo mismo hace Enrique VIII en su territorio, en Inglaterra, y prácticamente forja una nueva religión, que es la religión anglicana, y esto prácticamente condiciona. Ya tenemos Inglaterra separada, ¿no? Separada de ello. Los protestantes van a edificar sus reuniones, se van a consolidar más,
Y las misas no van a ser reemplazadas por la lectura de la Biblia. O sea, va a haber horas en las cuales se van a reunir los hombres, ¿no? Y van a empezar a hablar de Dios, ¿no? A través de lo que es, en este caso, a través de la Biblia, a conocer su palabra, a interpretar lo que dice. Segundo, que no hay jerarquías, ¿no? Lo que ambas congregaciones religiosas plasman, en este caso, como dijo Martín Lutero, es que exista lo que es un pastor en este caso. No existen imágenes ni altares, ¿no? Los templos son los más humildes posibles, ¿no? En medida de las cosas, los protestantes ya están marcados. Se está haciendo viral la reforma protestante y la Iglesia Católica necesita encontrar una respuesta. Una respuesta, ¿no? Que ante la necesidad y el cuestionamiento de las personas y de las reformantes, la Iglesia aplica su reforma. Un momentito, profesor. O sea, ¿la Iglesia aplica su reforma, profesor? Sí, la Iglesia aplica su reforma. Profesor, si la Iglesia aplica su reforma, ¿por qué se le conoce como contrarreforma? Vamos 2 puntos acá, 2 apreciaciones. La historia universal la conoce como la contrarreforma. O sea, la respuesta de la Iglesia en contra de ¿quién? En contra de los protestantes. ¿Me dejo entender? Es la reacción. Esta es la historia universal, lo concibe así. La reforma que hace la Iglesia es concebida por la historia universal como la contrarreforma, en contra de los protestantes. Listo, profesor. Entonces, cuando hablemos de reforma y contrarreforma, ¿no? Vamos a hablar en contrarreforma acerca de la reforma católica que hace la Iglesia. Sí, profesor, es correcto. Ahora, la Iglesia Católica no lo conoce como contrarreforma, lo conoce como la reforma católica. Y la reforma que exigen los protestantes lo conoce como reforma protestante. O sea, los términos cambian, pero es lo mismo. Es lo mismo, así de práctico, es lo mismo. Ahora, teniendo ello, usted ya va a saber decir, bueno, cuando encuentre un libro y diga la contrarreforma, quiere decir que es la reforma católica. Listo. O de repente puedo encontrar la reforma católica. Yo sé que es la contrarreforma. O sea, es la respuesta de la iglesia en base a las reformas protestantes que en el momento se estaba dando. Ahora sí, vamos a ir entrando en materia, señores, pero vamos a ir entrando en materia después de estos 10 minutos de descanso. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante? ¿Ninguna? No, profe. Ok, gracias, Aicha. Vamos a